Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38, dice de la siguiente manera. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El tema que vamos a estar considerando se titula El Cordero Preparado. En los albores de los tiempos, el hombre violó la voluntad de Dios y cayó en el pecado. A partir de ese momento, el pecado y la muerte tomaron ventaja sobre toda la creación de Dios. Sin embargo, Dios también prometió al hombre que vendría uno que equilibraría la balanza, derrotando al mal y libertando a la humanidad de su esclavitud espiritual. Durante miles de años los hombres esperaron el cumplimiento de esa promesa, y mientras los hombres esperaban, Dios estuvo trabajando en su cumplimiento. Pasado el tiempo, Dios obró eligiendo a un hombre llamado Abraham, originario de Ur de los Caldeos. A través de este hombre, Dios levantó una nación conocida como Israel. Dios trabajó por medio de esta nación para establecer su ley y organizar la adoración a sí mismo sobre la tierra. Sin embargo, esta gente que había sido llamada por Dios para hacer su voluntad, constantemente se estaban alejando del Señor. Y aunque una y otra vez se apartaban de sus caminos, Dios les estuvo mucha paciencia y les estuvo llamando una y otra vez, porque estaba trabajando en su plan. Trabajó con ellos a pesar de su rebeldía y de su mal hábito de seguir falsos dioses. Trabajó con ellos a pesar de que hicieron oídos sordos a su palabra y de seguir a los ídolos. Trabajó con ellos a pesar de no escuchar a los profetas que se les enviaron para guiarles por el buen camino. Trabajó con ellos a pesar del hecho de que realmente a ellos no les preocupaba ni les interesaba la voluntad de Dios en absoluto. Cualquiera de nosotros hubiese renunciado a ese pueblo tan pronto como se hiciera patente su rebeldía y su contumacia. Sin embargo, Dios siguió trabajando porque estaba completando un plan que comenzó desde antes de la fundación del mundo. Él estaba decidido a enviar a un redentor a este mundo para salvar al hombre perdido. Trabajó porque su amor y misericordia le motivaron a ver a su pueblo salvo de las consecuencias terribles del pecado. Él trabajó
a pesar de todo lo malo que hicieron, y al trabajar, su amor por ellos superó todos los obstáculos que pudiera encontrarse en el camino. Dios siguió adelante, porque había prometido enviar un cordero al mundo para morir y pagar el costo de la redención del hombre. Y hoy quiero hablar sobre esa parte de la obra de Dios en la que se ocupó de traer a su pueblo al Salvador, en la que se ocupó de traer a su Hijo a este mundo. Mis hermanos, de todas las cosas difíciles que Dios tuvo que superar para completar su plan, creo que la más desafiante fue el de hacer llegar a su cordero a este mundo. Dios prometió un cordero del cual se derramaría la sangre suficiente y eficiente para nuestra redención. Y hoy veremos la preparación que se llevó a cabo para el cumplimiento de esa promesa. Vamos a considerar entonces los versículos 26 al 28 para nuestro primer punto. Dice la Biblia, ahí en la Escritura, en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 28. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mis hermanos, aquí tenemos el lugar reservado para la preparación del cordero. El lugar reservado para la preparación del cordero. Según la Escritura, este lugar reservado es un lugar puro. Cuando leemos con detenimiento nuestro texto bíblico, vemos que el ángel vino ¿a quién? A una virgen. Vino a una virgen. La palabra de Dios nos dice que para la llegada del Cordero de Dios, el Señor utilizó una mujer que era sexualmente pura. Es interesante que la virginidad de María se afirma en varias ocasiones en la palabra de Dios, una y otra vez, indicando que esto es importante. Nada más en el versículo 27 se afirma 2 veces. Entonces, contrario a lo que puedan decir los teólogos liberales y otros, la referencia bíblica no nos dice que el Señor Jesucristo nació simplemente de una mujer joven, como algunos pretenden, como algunos dan a entender de que no era virgen realmente, sino que era joven. No, la Escritura nos dice que era una mujer joven, una que nunca había tenido relaciones sexuales, una que no conocía varón. El vaso que Dios usó para traer a su Hijo al mundo fue un vaso perfectamente puro. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Cuando yo leo este pasaje y veo que el Señor viene a una virgen, me pregunto, ¿por qué es importante eso? ¿Por qué Dios escogió que una virgen diese a luz a su Hijo? ¿Por qué una virgen? ¿Por qué no cualquier mujer? Bueno, es importante que nosotros vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios había prometido que el Salvador de la humanidad sería de la simiente de la mujer. De la simiente de la mujer, no de la simiente del varón, sino de la simiente de la mujer. Esto significa que Dios enviaría al Salvador del mundo a través de la semilla y del cuerpo de una mujer, sin la ayuda o la intervención de algún varón. Todos los embarazos naturales son llevados a cabo por un hombre y una mujer. Tienen que intervenir los dos. Tienen que intervenir las 2 semillas. Pero según Dios, su Hijo vendría solamente de la simiente, de la semilla de la mujer, sin la intervención de un varón.
Nuestro Señor Jesucristo entonces no vendría por la intervención de aquel por quien entró el pecado y la muerte al mundo. ¿Por quién entró el pecado y la muerte al mundo? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 en el versículo 12 que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Entonces la venida de nuestro Señor Jesucristo sería sin la intervención de aquel por quien entró el pecado y la muerte a este mundo. La venida de nuestro Señor Jesucristo sería por la gracia y el poder del Altísimo. Y es lo que dice Lucas capítulo 1 en el versículo 35. Dice ahí la escritura en Lucas capítulo 1 versículo 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No fue necesaria la intervención del hombre, sino que Jesucristo llegó por el poder y la gracia de Dios. No sería por la simiente del varón que Jesús nacería, sino por el nacimiento virginal. Por eso el apóstol Pablo dijo en Gálatas en el capítulo 4, en el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Por la simiente de la mujer, el Señor Jesucristo participó de nuestra naturaleza humana para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y entonces libertarnos del pecado y de la condenación eterna. Entonces, el lugar reservado fue un lugar puro para que naciera el Señor Jesucristo. En segundo lugar, el lugar reservado fue un lugar profetizado. El lugar reservado para la preparación del Cordero fue un lugar profetizado. Como ya he mencionado, Dios prometió enviar a su Hijo al mundo a través de una mujer, como lo vimos en Génesis capítulo 3 en el versículo 15. Pero esa misma promesa no solo fue anunciada por los patriarcas y para los patriarcas, sino que también fue anunciada por los profetas. Fíjese cómo allá en el tiempo de los patriarcas el Señor prometió enviar a su Hijo Jesucristo al mundo por la simiente de una mujer. Y los profetas dijeron exactamente la misma cosa. En Isaías capítulo 7 en el versículo 14, el profeta dijo: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Quién va a concebir? La virgen. Cuando dice la virgen, el hombre queda excluido. Solamente la virgen va a concebir. El hombre no va a tener participación alguna. En el capítulo 9 de Isaías, en el versículo 6 también dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ambos versículos nos dicen que Dios actuaría de una manera milagrosa para traer al mundo a su Cordero prometido. Por tanto, el nacimiento virginal de Jesús no debería sorprender a nadie. A nadie debería causarle asombro o sorpresa el nacimiento virginal de Jesús. Cuando Dios hace una promesa, entonces debemos estar seguros de que la hará realidad. Cuando Dios promete algo, lo va a cumplir. Cuando Dios hace una promesa, tiene toda la intención de cumplirla. Por eso, cuando Abraham recibió la promesa de que tendría un hijo en su vejez, él estuvo plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios cumple sus promesas. De la misma manera, cuando Él nos ha prometido la justificación, el perdón de pecados a quienes obedezcamos su evangelio, debemos estar plenamente convencidos de que así lo será.
No hay razón para dudar. No hay razón para estar dudando de lo que Dios promete. Y si Él promete perdón a quienes se arrepienten de sus pecados y los abandonan, tenga por seguro que así será, porque Dios cumple sus promesas. El lugar reservado para la preparación del cordero fue un lugar puro, fue un lugar profetizado y fue un lugar preparado. Cuando vemos a María, hermanos, mientras se desarrolla el cumplimiento del plan de Dios, vemos a una mujer preparada para ese momento. De hecho, no es extraño que toda joven judía en su corazón estaba esperando al Mesías. Y no es extraño que toda joven judía que fuese fiel al Señor tuviese la esperanza de ser el vaso elegido a través del cual Dios enviaría a su Hijo al mundo. Las mujeres judías tenían esa esperanza. ¿Por qué? Porque conocían la profecía. Conocían lo que Génesis dice: de la simiente de la mujer podría ser yo, decían ellas. He aquí una virgen concebirá de la luz, podría ser yo, decían ellas. Ellas tenían esa esperanza, ellas estaban listas para eso. Cuando el ángel aparece a María, a esta joven virgen, ella se asombra y se asusta. Y a pesar de eso, a pesar de que está asustada, de que está asombrada, es una joven dispuesta a responder a la voluntad del Señor con fe y obediencia. Lucas 1:38 dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Fíjese lo que dice ella. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es evidente que Dios en su gracia había comenzado a obrar en esta joven. Sobre todo había comenzado a obrar en el corazón de esta joven mucho tiempo antes de que esto sucediera. ¿Cómo lo hizo? A través de la Escritura. Los corazones de las jóvenes vírgenes en Israel ya estaban trabajados por la Escritura. Ya estaban con esa esperanza. De modo que cuando llegó el tiempo, María estaba lista y dispuesta a hacer todo lo que el Señor deseaba de ella, a pesar de las circunstancias. Imagínese por un momento la fe necesaria para que María responda al Señor como lo hizo. Imagínese por un momento la fe que se necesita para decir: hágase conmigo conforme a tu palabra, a pesar de todo lo que implica eso, hermanos. ¿Sabe qué implica quedar encinta siendo virgen? No conociendo varón, estando comprometida pero todavía no viviendo con su esposo. Imagínese todo lo que implica eso. Que una joven virgen y soltera quedara embarazada en ese contexto era motivo de vergüenza, de deshonra y una posible sentencia de muerte. Corre el riesgo de que el esposo la acuse de fornicación. Y eso, mis hermanos, bajo la ley judía se castiga con la pena de muerte. Así que póngase en las sandalias de María un momento. Ella tiene que aceptar ese embarazo. Ella tiene que decir: un ángel me dijo esto. Esto es algo milagroso, este embarazo es de Dios. ¿Quién le va a creer? Ella tiene que aceptar eso. Y lo aceptó y dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Debemos agradecer a Dios por personas como María, que están dispuestas a hacer todo lo que el Señor les pide sin importar lo que pueda requerir de ellos. Por eso también es necesario que nosotros aceptemos el mismo desafío. ¿Encontrará el Señor en nuestro corazón un corazón semejante al de María? Un corazón dispuesto, un corazón preparado para que se haga conforme a la voluntad del Señor, para que se haga conforme a su palabra. Usted tiene que tener presente que nada revela nuestro amor por Jesús como nuestra obediencia incondicional a todo lo que Él nos pide.
Jesús dijo, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Entonces, el lugar preparado para el Cordero fue un lugar reservado, fue un lugar puro, fue un lugar profetizado, fue un lugar dispuesto, ya listo para la preparación del Cordero. Ahora, en los versículos 29 al 33 de Lucas capítulo 1, encontramos la promesa revelada en la preparación del Cordero. La promesa revelada en la preparación del Cordero. ¿Cómo es eso? Fíjense bien. Versículos 31 y 32. Dice ahí la Escritura. 31 y 32 de Lucas 1. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Qué tenemos aquí? La promesa revelada en la preparación del Cordero, es decir, la promesa de un hijo especial. Ahí dice, vea, un hijo especial se le promete a María. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Hasta ahí todo es normal. Pero lo que viene enseguida ya no es normal. Y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aquí tenemos la promesa de un hijo especial. Se le dice a María que se convertirá en la madre de un hijo, pero no de un hijo común. Sí, él será su hijo. Será su hijo. Será un ser humano. Usted lo veía y tenía dedos, piel, la piel suavecita como todo bebé, con su sonrisita, su cabellito, sus piececitos, su ternurita, todo como un bebé común. Parecía un bebé común. Pero dice el ángel que también será llamado el Hijo del Altísimo. Eso ya no tiene nada de común. Será un hombre, pero también será Dios. Porque eso fue lo que dijo Isaías ahí en el capítulo 7, en el versículo 14. Será Dios con nosotros. Este fue el mensaje del ángel a José también allá en Juan capítulo 1, en el versículo 14. Cuando escribió Juan diciendo que este bebé era el verbo de Dios hecho carne. Mis hermanos, cuando Jesucristo fue concebido en el vientre de una virgen, el plan eterno de Dios, el plan de las edades pasó de la eternidad al tiempo. Lo que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo, ahora se estaba haciendo una realidad en el vientre de María. Dios mismo se vistió de carne humana y vino a este mundo para morir en una cruz, para salvar a su pueblo de sus pecados. Se le promete un hijo especial. Hay una promesa revelada en la preparación del Cordero. En el versículo 31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre ¿cómo? Jesús. La promesa tiene que ver ¿con quién? Con un Salvador. Se le dice a María que el nombre del niño será Jesús. Jesús. Este nombre era un nombre común en esos días. Había muchos niños llamados Jesús. Muchos. Jesús es por todas partes. Muchos padres judíos llamaron a sus hijos varones Jesús, o en hebreo Josué, Yeshua. Los griegos traducen Jesús. Por supuesto, aunque este nombre era un nombre común, el que llevaba el nombre no era común, porque él iba a hacer honor a su nombre. El nombre Jesús significa Jehová salva.
Y aunque tal vez María no entendió todo lo que le estaba diciendo el ángel, por ahora escucha por primera vez ella ese nombre que está por encima de todo nombre. Por primera vez. Ella no lo entiende ahora, pero el niño que llamará Jesús crecerá un día y morirá en una cruz para salvar a los pecadores perdidos de sus pecados. Él será la única esperanza que tienen los pecadores perdidos. Él dirá cuando ya sea mayor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Su nombre será el único nombre que abrirá las puertas del cielo. Es el único que redime el alma humana de la esclavitud del pecado. Es el único nombre que libra a los hombres perdidos de la amenaza del infierno y trae paz y esperanza a los que no conocen a Dios. Este niño será el cumplimiento de un plan puesto en marcha desde antes de que formara Dios este mundo. El apóstol Juan dijo en Apocalipsis capítulo 13 en el versículo 18 que este Jesús es aquel cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y el apóstol Pedro también dijo en su primera carta en el capítulo 1 en el versículo 20 que Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Se revela una promesa con la preparación del cordero. La promesa de un hijo especial y la promesa de un Salvador. Pero hay más todavía. Versículos 32 y 33. Vean lo que incluye esta promesa. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. La promesa incluye la venida de un soberano. Un soberano. Se le dice a María que este niño especial, este niño salvador también sería un soberano. Un rey de reyes. Se le dice que gobernaría en el trono de David. Cumpliendo así la profecía dada al mismo David en 2 de Samuel capítulo 7 versículos 11 al 13 y en el Salmo 132 en el versículo 11. Él gobernaría sobre la casa de Jacob, cumpliendo así la profecía dicha por el patriarca moribundo allá en Génesis capítulo 49 en el versículo 10. Él reinaría sobre un reino que jamás tendría fin, un reino eterno, como dice Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. En todos estos versículos que nos hablan de este niño, de este cordero prometido, aprendemos la maravillosa verdad de que Dios se hará hombre, que morirá por los pecadores y que resucitará para reinar para siempre. Todas las maravillosas verdades acerca de la vida, acerca del ministerio, acerca de la muerte y resurrección de Jesús que se aclara en los siguientes pasajes, en los siguientes capítulos de Lucas, se revela aquí en forma de una pequeña semilla, como sintetizado todo el Evangelio, como sintetizado todo el Evangelio. Así que la pregunta para usted y para mí es la siguiente: ¿lo conocemos? ¿O solo conocemos acerca de Él? No es lo mismo conocerlo que conocer acerca de Él. Hay mucha gente que me conoce y hay mucha gente que solamente sabe de mí. Y esas personas que solamente saben de mí cuando me conocen dicen: yo había escuchado esto y había escuchado esto y esto y esto otro, pero ahora que conozco la cosa es así. No es lo mismo conocer acerca de Jesús que conocer a Jesús. No es lo mismo. Desgraciadamente algunos conocen acerca de Jesús, pero no conocen a Jesucristo. Sé que todos hemos oído hablar de Él. Sé que todos hemos escuchado acerca de Él, pero ¿alguna vez ha confiado en Él absolutamente para la salvación de su alma? ¿Alguna vez le ha confiado la eternidad de su destino? La hermosa promesa que escuchó María acerca de Jesús,
de que Él salvaría a su pueblo de sus pecados, en realidad es una promesa para todas las naciones, para todos los hombres. Ahora, hay un poder aquí liberado en esta preparación, en la preparación del Cordero. Hay un poder liberado. Dice los versículos 34 al 38 que Jesús vino con el poder para vencer nuestras dudas. Dice la Escritura, versículos 34 al 38, fíjese bien. Entonces María dijo al ángel, fíjese, ¿cómo será esto? Fíjese lo que ella está diciendo. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. María escucha las palabras del ángel, pero confiesa que no comprende cómo puede suceder eso. Cuando el ángel le dice que va a concebir un hijo, ella dice, ¿cómo será esto? Ella no entiende cómo. Ella, como todos los demás judíos, esperaban que el Mesías entrara al mundo a la antigüita. ¿Y cómo entran los libertadores al mundo a la antigüita? Pues cuando usted ve a los libertadores en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, en las crónicas, etcétera, todos entran a la antigüita, es decir, todos tienen padre y madre. Alguien se casa y entonces nacen. Así que María esperaba que el Mesías entrara a la antigüita, como David, a la antigüita. Por eso cuando el ángel le dice que ella va a concebir y va a dar a luz un hijo, ella se pregunta cómo podría tener un hijo ya que nunca ha estado físicamente con ningún varón. ¿Cómo puede ser esto? En la opinión de María, ese es un problema difícil de superar. ¿Cómo puede una virgen dar a luz sin conocer varón? Bueno, cualquier ser humano consciente que no esté ebrio ni borracho va a decir imposible. No es posible que una virgen conciba un hijo sin conocer varón. Eso es imposible. Y María, como nosotros, entiende eso. Eso no es posible. Eso no es posible. Sin embargo, el ángel del Señor tiene la respuesta. Él dice que ella está a punto de ser parte del mayor milagro que el mundo haya conocido jamás. Dios está a punto de convertir a María en un milagro. El ángel pronuncia las palabras que quitan las dudas de María, que despejan todas sus dudas, que le llenan su corazón de fe y confianza en la palabra de Dios. Mis hermanos, aquí se va a desatar el poder de Dios. Hay un poder liberado para que María conciba. El ángel aborda el problema de María y le da una promesa en el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero no solamente eso, porque cuando usted lee el verso 35, pues uno dice, bueno, y aquí no veo nada normal tampoco. Bueno, el ángel, vean, una vez que le da esta promesa,
al mismo tiempo le ofrece una prueba, una evidencia de que esto será así como está diciendo. ¿Cuál evidencia le da? Ve ahí, dice enseguida: he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llaman o la que llamaban estéril. Ahí está la señal. María, Dios va a liberar su poder sobre ti. Y mira, tu pariente Elizabeth, ella también es una mujer anciana, es una mujer muy vieja y además es estéril, y ahora es el 6º mes para ella. ¿Qué está diciendo el ángel? Bueno, lo que dice en el verso 37. Nada hay imposible para Dios. María dice: ¿cómo será esto? María, nada hay imposible para Dios. Mira a tu pariente. Ella también, Dios le ha dado un hijo en su vejez, y la que llamaban estéril ahora está encinta. Así que nada hay imposible para Dios. María dice: ¿cómo será esto? Nada hay imposible para Dios. Nada. Gabriel declara el asombroso poder de Dios y ofrece esperanza y consuelo y convicción al corazón de María. Mis hermanos, hay que escuchar el mensaje del nacimiento de Jesús. Hay que escuchar el mensaje del nacimiento de Jesús. Porque la mayoría de los seres humanos tendemos a dudar. Tendemos a dudar de la palabra de Dios. Oímos que Dios se hizo carne y nació en Belén. Y hay una gran parte de los hombres que no creen eso. Escuchamos que vino y que murió porque nos ama para salvar nuestras almas del fuego del infierno. Y los hombres se preguntan: ¿será eso posible? ¿Será real? ¿Será verdad? Nuestro corazón se llena de dudas. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, María escuchó un mensaje que era casi demasiado fantástico para ser creíble. Cuando ella confesó el hecho de que no veía cómo podía ser real, el ángel le ofreció la promesa de que Dios en su poder era capaz de hacer eso. Todo lo que Dios dice es verdad y se cumple. ¿Cómo puede ser eso posible? El Señor Jesús nació y murió en una cruz del Calvario y fue sepultado y resucitó al 3er día. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y vendrá por segunda vez para juzgar a este mundo, para llevar a unos a la gloria y a otros ser condenados al infierno a causa de sus pecados. ¿Será eso verdad? ¿Todo eso? ¿Cómo puede ser eso posible? En el caso de María, el ángel le habló y le dio una prueba. Le dijo: ve con tu parienta Elizabeth. ¿Y qué creen que hizo María? Cuando el ángel le dijo: tu parienta ya va en el 6º mes. ¿Qué creen que hizo María? Se subió al burro y arrancó para allá. Lo primero que hizo fue: voy a visitar a mi pariente. Así que María se fue inmediatamente para ver a Elizabeth. ¿Y qué pasó cuando llegó ahí? Vean lo que dice en el versículo 39. Vean, por eso les digo que María se arrancó para allá. En cuanto el ángel se fue, dijo: ahí nos vemos. Dice la Escritura: en aquellos días
Levantóse María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Fue deprisa, rápido. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. ¿Qué está haciendo María? Está comprobando lo que el ángel había dicho. Y entonces María, en el versículo 46, dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen, y así sigue alabando y glorificando el nombre del Señor. Ahora ella ya no se pregunta cómo será esto, porque ahora ella sabe que nada hay imposible para Dios. Ahí está esa señora vieja de edad avanzada y estéril en su 6º mes. Y el niño, mire, hasta brinca, hasta salta cuando escuchó la voz de María. Y bueno, ¿qué hay para nosotros? Porque cuando yo tengo dudas, no puedo ir a buscar una vieja anciana embarazada para disipar mis dudas. Imagínense. Tendría que yo ir a buscar a una anciana estéril de aquí de la congregación. Ir a su casa y ver, a ver si está embarazada. Y si está embarazada, disipar mis dudas. No puedo hacer eso. Entonces, ¿qué puedo hacer? La prueba de que Jesús tiene el poder de tomar a un pecador perdido, salvarlo por su gracia y cambiar su vida, es solamente mirando a mi alrededor. Mirando a mi alrededor. Aquí mismo. Aquí mismo veo a mi alrededor. Y veo vidas transformadas por el poder de la gracia de Dios. Puedo encontrar hombres que antes estaban embrutecidos por el alcohol y ahora están en su sano juicio. Puedo encontrar hombres que estuvieron en pecado, mujeres que eran sumamente perversas, y que por el Evangelio han sido transformadas. Es más, hasta en su colonia ni las conocen. Ahora dicen, ¿y qué le pasó a esta mujer? Que era bien grosera y peleonera. Y ahora se la pasa hablando de la Biblia. Ya no dice groserías. Ya no es chismosa. Ahí tengo la prueba que yo necesito para fortalecer y quitar mis dudas. Por todas partes están esas vidas transformadas por la mano de la gracia de Dios. Miren lo que Jesús ha hecho en la vida de los que le rodean, y entonces sepa que lo que ha hecho por los demás, entonces también lo puede hacer por usted, porque nada hay imposible para Dios. Y las dudas se van. Hay un poder liberado. Cuando escuchamos sobre el nacimiento virginal y pensamos en que Dios envió a su Hijo a este mundo para morir por los pecadores, podríamos preguntarnos por qué. ¿Por qué Dios se tomaría tantas molestias
¿Por qué enviaría a su propio Hijo a este mundo? ¿Por qué permitiría que ese Hijo muriera por los perdidos? Solo hay una respuesta. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la respuesta. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es para exhibir, para manifestar, para expresar el amor de Dios. En esto se manifiesta el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El bendito Cordero de Dios fue enviado a este mundo a través del vientre de la Virgen María, para que pudieran nacer sin relación con el pecado y la muerte, vivir una vida sin pecado y morir por el pecado de cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Entonces la pregunta importante es esta, y quiero que se vayan meditando en ella. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Qué he hecho yo al respecto? ¿He confiado en Jesús y su evangelio? ¿Soy salvo por la gracia de Dios? ¿Conozco al Señor? Si esas respuestas algunas son negativas, usted necesita acercarse para ver al Cordero preparado e inmolado en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Puestos de pie. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.